defensas y por eso recibimos a nuestra columnista en el programa, Maca Rosadilla. Maca, ¿cómo andás? Buenos Bienvenida. días para todos. Muy Bien. bien. Bueno, ¿qué tema las defensas? Nuestros mosqueteros. Sí. ¿No? Sí. Que se llama mosqueteros. Ay, Nuestros nuestros mosqueteros. mosqueteros, así es. Exacto. Bueno, quería abordar el tema entonces de cómo fortalecer nuestras defensas En base a la mediante la alimentación. alimentación, ¿no? Tenemos que dedicarle justamente a la alimentación el lugar que merece, que muchas veces optamos por la suplementación inmediata en lugar de prestar atención a qué es lo que estamos consumiendo, si es lo justo. A veces restringimos en demasía, ¿no? Pasa con las restricciones calóricas, las dietas que son para bajar de peso, que son muy extremas. Y nos Entonces, olvidamos de los nutrientes necesarios que necesita nuestro exacto. organismo. No se trata de comer menos, se trata de comer mejor. bien. Entonces, bueno, a veces necesitamos añadir, por ejemplo, más cereales integrales, más frutas y verduras, alimentos más densos en nutrientes. El sistema inmunitario es la protección justamente para nuestro organismo de patologías, de agentes externos que, si bien a veces nos enferman momentáneamente, a largo plazo terminamos arrastrando con consecuencias, ¿no? Por no haber prestado atención a la alimentación en el momento debido. En definitiva, hablamos entonces de lo que es la importancia de la calidad de lo que comemos y no tanto la cantidad. Y si hablamos de calidad, entonces, ¿qué tipo de alimentos tienen que estar presentes justamente para mejorar nuestras defensas? Bueno, la alimentación tiene que ser entonces variada. ¿tá? Tenemos que buscar alimentos más naturales, alimentos más frescos, disminuir los ultraprocesados que hoy en día están tan a la mano y basamos muchas veces, pensamos en lo práctico. Una barrita de esa cereales, por alimentación. ejemplo. Exacto. Pensamos en lo que, a ver, la barrita de cereales como tal no está mal, el tema es que cuando es comprada, Claro. y no nos fijamos en lo que contiene el alimento. Nos estamos fijando en que tiene 87 calorías, pero no qué Ah, no, en eso no hay ingredientes que tiene. No. En eso no hay que fijarse. No, no. Son alimentos prejuzgados también. Claro. Decimos la barrita de cereales, pero capaz que si nosotros la cocinamos, podemos hacer Bueno, un buen ahí alimento. es un tema de calidad. tiempo también, Claro, ¿no? eso es el tema de la practicidad. En este mundo tan acelerado, donde se trabaja muchísimas horas, donde los niños están todo el día en las viviendas, es muy difícil también lo que significa la cocina familiar. Por supuesto que sí, cocinar requiere de tiempo, Claro. pero también es a veces buscar capaz que no la complejidad, ¿no? Decimos, ya nos enfocamos en una receta súper elaborada, pero tenemos la forma, tenemos que buscar, cada persona tiene que buscar la forma de que sea algo nutritivo, que nos quede práctico de cocinar, capaz que nos rinda varios días. Yo siempre le digo a mis pacientes ¿cocinar una vez cuando por me semana? dicen, no tienen tiempo, Puede ser, ¿cuánto sí. tiempo Claro. En dedicamos, casa por lo ejemplo, hacemos, al celular? Está bien. Entonces, no te estoy diciendo que te pongas a hacer la masa de la tarta o algo súper, por eso decía súper elaborado, pero ¿cuánto tiempo nos lleva cortar unas verduras y ponerlas en el horno? Sí. Es súper práctico en realidad y capaz que nos rinde 3 días y bueno. De última estamos repitiendo comidas, pero sabemos que son alimentos densos en nutrientes y que a la larga nos va a servir. ¿Los No frutos tan- secos? Los frutos secos son ricos en ácidos grasos saludables. Está bueno incluirlos. En vez de comerte una barrita de cereales, capaz Está que bueno incluirlos también en la medida Depende, justa, porque porque son aportan alimentos muchas muy calorías. densos. Exceso, ¿no? y aportan Depende muchas de cada calorías, persona, Eso ¿no? es en exceso, como todo. ¿Vos decís por mí? Sí. Depende, por supuesto, depende de Esa cada pregunta, persona. Entonces, bueno, los conceptos que quiero que se lleven son que podemos incluir, por ejemplo, cereales mejor integrales, que son menos procesados, que conservan más nutrientes, vitaminas, minerales, fibra. La fibra es muy importante también para la salud intestinal, que eso era algo que quería destacar, porque naturalizamos, por ejemplo, la inflamación intestinal. Estamos tan acostumbrados a estar inflamados constantemente que no dedicamos el tiempo a ver por qué estamos inflamados. Entonces, bueno, prestar atención también a la alimentación para cuidar esa salud intestinal, que ahí residen muchos microorganismos, que son microorganismos benéficos para el organismo. Claro. Y por algo se dice que el intestino es el primer cerebro, porque en realidad ahí hay muchas neuronas y esa inflamación nos está diciendo que nosotros tenemos algún tipo de alteración, hay algún mecanismo que está en mal funcionamiento. Claro. Entonces, bueno, si nosotros prestamos atención a qué alimentos estamos incluyendo, cuáles son los que nos inflaman, cuáles son los que nos benefician y nos generan una buena digestión, por ejemplo,
podemos mejorar todo esto y prevenir también futuras patologías que son a raíz del desequilibrio que hay en el intestino. No, y ahí veía la cantidad de alimentos también que aportan vitamina C, ¿no? Porque bueno, ahora ya estamos saliendo, ya estamos en la primavera, aunque todavía los fríos siguen, pero siempre llega el invierno y es esa locura de complementar o suplementar con vitamina C, cuando en realidad hay alimentos que lo tienen en cantidades suficientes sin necesidad de una suplementación. Que aparte es una vitamina que es hidrosoluble, o sea, todo lo que tú comas, ingieras de más, lo vas a eliminar en la orina, o sea que nada te sirve tomarte pastillas de vitamina C cuando tomando un jugo de naranja. Sí. Igual lo vemos también con el omega 3, ¿no? Porque uno es mucho de las pastillas de omega 3 y en realidad el pescado es... Bueno, está, pero el omega 3 capaz que es más complejo. Es más complejo, por la cantidad que se necesita. Sí, claro. Y no todo el mundo consume pescado, No, también o lo podemos krill. encontrar en semillas. Pero tampoco todo el mundo lo consume, Exacto. ¿no? Digo, pero hay cosas que sí, realmente mediante la alimentación no requieren tantos cambios que tengamos que hacer en la diaria, pero sí es averiguar. Vamos a lo práctico, que termina no siendo tan práctico ni siquiera para el bolsillo, porque como tú decías, suplementar innecesariamente, si no lo vas a utilizar, pasa mucho con los suplementos también de proteína y demás. Si no lo vamos a utilizar, Claro, depende del tipo de alimentación que tengas, ¿no? Porque ahora está muy de moda, obviamente, ser vegetariano, ser vegano, y bueno, por ahí capaz que puede haber alguna limitación en algún nutriente. Exacto. Que bueno, que capaz que es necesario complementar. Pero yo siempre digo, primero hay que abordar la alimentación. Es como que la suplementación tiene que venir a contribuir y no ser el sustituto, ¿no? Bien. Como pasa con los licuados que se utilizan muchas veces. En un plato diario, ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo voy a almorzar y decido ir a almorzar hoy. ¿Qué tiene que tener mi plato? Así se organiza uno, ¿no? Ya con el tema de la yo diría que alimentación es empecemos fundamental. por las verduras, Sí. que bueno, cuanto más color, significa que micronutricionalmente va a ser más rico, ¿no? No va a ser la ensalada en lechuga y tomate, agregarle algo más, obviamente según los gustos. Estaría bueno también que sean crudo, porque me va a saciar más, pero bueno, puedo incluirlas en cocido las verduras. Cereales integrales, puede ser algún arroz integral, pasta integral, harinas integrales. Podemos incluir leguminosas, que también son fuente de fibra. Vamos a poder fortalecer, en caso de personas vegetarianas, el consumo de proteínas. Ahí estoy brotes de leyendo, soja? dormir lo suficiente. Los brotes de soja. Eso depende de la edad, ¿no? También contribuyen, sí, con la fibra. Ahí estaba viendo la placa, dormir lo suficiente. ¿Qué significa dormir lo suficiente? Me imagino que cuando uno tiene 18 años, lo suficiente son 18 horas, capaz. Bueno, 16 dentro de años. las posibilidades, primero Sí. que nada también la calidad del sueño, ¿no? Claro. Pero podríamos decir que entre 6 y 8 horas es como un rango bastante aceptable. Vos tenés que tirar para Y dormir bien. Porque Sí, si dormimos dormimos un poquito más. 6 horas Cortado. intermitente, Claro. Sí. la calidad del sueño Obviamente es malísima. que varía las necesidades de sueño en función de la edad, ¿no? Y de la actividad. Lo importante es que tú cuando te despiertes y te levantes te sientas como que realmente descansaste, porque digo, cada uno conoce su cuerpo y sabe si realmente descansó o no descansó. Sí, a veces nos despertamos más cansados de lo que A Sí. veces sí, cuando estamos Bueno, en pero el es uno de los sector factores que también incide en la inmunidad. Claro. El tema de la limpieza, quería destacar, no fomentar la suciedad, por supuesto, pero a veces tareas del pasa hogar mucho estás con hablando? las tareas del hogar. Ok. No, me refiero a, y pasa con los niños, que en una de las placas habíamos mostrado que el sistema inmunitario se empieza a formar, digamos, en el vientre, ¿sí? Después se sigue fortaleciendo en el parto. Hay estudios que confirman que las mujeres que tienen un parto, que no es un parto normal, que no es por cesárea, esos niños suelen tener una mejor inmunidad. Y después en la niñez, y por supuesto podemos fortalecerla toda la vida, pero esas etapas y la niñez son claves para formar ese sistema inmunitario. Y a veces caemos en el error de tener al niño sumamente protegido, aislado, no lo dejamos que se ensucie, tenemos la casa impecable. Que genera anticuerpos. Exacto. Tenemos se que dejar que ensucie. ese niño se exponga para que fortalezca el sistema inmunitario y que no esté en una burbuja, ¿no? Entonces, bueno, sí limpiar, pero no en demasía. Déjalo que Bueno, nos pueden a ver, ayudar. muchas veces a algunos padres pasa que, por ejemplo, hace frío y deciden que su hijo no salga porque hace frío y lo dejan en la casa y no tienen ese contacto capaz que con el frío, con el correr en la calle, Con con los ir a un compañeros. parque, con los compañeros, lo dejan Sí, en la claro. casa, no lo llevan a los centros educativos, o sea... Digo, pasó frente al COVID, ¿no? Que nos Exacto. terminamos aislando y también el sistema inmunitario se va debilitando. Bueno, ¿no? lo vimos en los niños pequeños, ¿no? Y después, bueno, evitar el consumo de alcohol, las personas que fuman obviamente
dentro de las posibilidades estaría bueno dejarlo. Pero son todos factores que terminan incidiendo en el sistema inmunitario y por el contrario, en el fortalecimiento también realizar actividad física. No digo... Es un montón de cosas para tener. Bueno, pero si lo pensamos, es ganancia. Sí, exacto, Claro, a largo pero son plazo. las recomendaciones que en definitiva son básicas para lo que quiera que hablemos. O sea, están en todo, están presentes en todo, ¿no? Si vamos a hablar de diabetes, si vamos a hablar de hipertensión, si vamos a hablar de defensas, o sea, en todas las recomendaciones como que de alguna manera interactúan, se superponen, ¿no? Es así. Sí. Y que los cambios a veces son mínimos, Sí. ¿no? Que capaz que nos es un montón, o lo que hablábamos del tema del tiempo, pero es también aprender a cómo llevarlo a cabo en mi vida. Capaz que sí, hay un ideal y alguien recomienda y decimos, sí, divino, consumir la tarta, si la puedo hacer la tarta, perfecto. Y de a poco, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer algo similar a esa tarta que me termine aportando los nutrientes que yo necesito? Exacto. No requiere tanto tiempo. Aparte, uno cuando hace una vida mucho más saludable se siente mejor. Esa es la realidad, ¿no? También es, Claro. sí. Y que nos vamos también acostumbramos al organismo a comer mal o a comer bien, ¿no? Sí. Cuando estamos comiendo de una forma más sana, al Después te comer sentís algo- mal cuando comes mal. Y sí. Culpa se llama. Sí, porque el organismo... No es tanto la culpa, sino el organismo Orgánicamente, sí. orgánicamente te demuestra que... Pórtense bien ustedes en Buenos Aires ahora el fin de semana. Pero el fin de lunes semana me vas a comer contarán. rico en Buenos El lunes Aires. contarán. Sí, bueno, pero puede ser saludable. Claro, por supuesto. Por lo menos casero. Sean felices. Gracias, Maca, un placer como Bueno, siempre gracias a recibirte ustedes. por estas Gracias. recomendaciones más que Muchas necesarias son. Bueno, Muchas gracias. A gracias. las órdenes. Bueno.